Una enfermera desaparece de un hospital rural, y 25 años después, una remodelación descubre una habitación sellada. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. En las montañas remotas de Montana, donde el viento helado atraviesa los valles y las carreteras serpentean entre bosques densos, se alzaba el Hospital Rural Cedar Valley, una institución médica modesta que servía a una comunidad dispersa de apenas 3.000 habitantes. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos parecían imposibles de mantener, y donde la confianza en el personal médico era absoluta. La noche del 13 de octubre de 1995 comenzó como cualquier otra en los pasillos silenciosos del hospital. Jennifer Walls, una enfermera de 30 años con cabello castaño recogido en una cola de caballo perfecta, se preparaba para su turno nocturno. Llevaba 5 años trabajando en Cedar Valley, tiempo suficiente para conocer cada rincón del edificio de 3 pisos, cada protocolo de emergencia, y cada uno de los pacientes regulares que frecuentaban las instalaciones. Jennifer era conocida por su dedicación excepcional. Sus compañeros la describían como meticulosa, siempre dispuesta a trabajar horas extra, y con una memoria fotográfica para los detalles médicos. Había estudiado enfermería en la Universidad de Montana y había rechazado ofertas de trabajo en hospitales más grandes de ciudades como Billings o Missoula, prefiriendo servir a la comunidad rural donde había crecido. Esa noche, el hospital albergaba apenas 12 pacientes. La mayoría eran casos menores, una fractura de tobillo, algunos casos de neumonía estacional, y 2 pacientes postoperatorios recuperándose de cirugías rutinarias. El ambiente era tranquilo, casi somnoliento, con el murmullo constante de los monitores médicos como única banda sonora. El doctor Michael Harrison, médico de guardia de 42 años, había trabajado junto a Jennifer en múltiples ocasiones. Era un hombre respetado en la comunidad, graduado de la Facultad de Medicina Johns Hopkins, que había elegido la práctica rural después de un periodo en hospitales urbanos. Esa noche, Harrison había completado sus rondas habituales y se había retirado al área de descanso médico alrededor de las 11 de la noche. La rutina nocturna de Jennifer era predecible y eficiente. Cada 2 horas realizaba un recorrido completo por las habitaciones de los pacientes, verificando signos vitales, administrando medicamentos según las prescripciones y actualizando los registros médicos. El personal de limpieza nocturno, compuesto por 2 empleados de medio tiempo, terminaba sus labores antes de la medianoche, dejando el hospital prácticamente desierto excepto por el personal médico esencial. A las 2 de la madrugada del 14 de octubre, Jennifer fue vista por última vez por el Dr. Harrison. Según su testimonio posterior, ella estaba completando su ronda de verificación de pacientes en el segundo piso, llevando consigo la tabla de registros médicos y una pequeña linterna que utilizaba para no disturbar el sueño de los pacientes. Su comportamiento parecía completamente normal, profesional y eficiente como siempre. Los registros hospitalarios de esa noche muestran que Jennifer había documentado correctamente todas sus actividades hasta las 2:15 de la mañana. Sus anotaciones eran precisas y detalladas, incluyendo la administración de medicamentos para el dolor a un paciente con fractura y la verificación de signos vitales de una mujer anciana con neumonía. No había nada en sus registros que sugiriera problema alguno. Cuando Sarah Michey, la enfermera del turno matutino, llegó al hospital a las 6 de la mañana, esperaba encontrar a Jennifer completando sus últimas tareas antes del cambio de guardia. Sin embargo, el puesto de enfermeras estaba vacío. Los registros médicos estaban ordenadamente apilados sobre el escritorio, pero Jennifer había desaparecido. Inicialmente, Sarah asumió que Jennifer había ido al baño o quizás había bajado a la cafetería por café, pero después de 30 minutos sin encontrarla, comenzó a preocuparse. Una búsqueda rápida por todo el hospital no reveló rastro alguno de Jennifer. Su automóvil, un Honda Civic azul de 1992, permanecía estacionado en el lote de empleados. Su bolso personal estaba guardado en su casillero, junto con sus llaves y su abrigo de invierno. El Dr. Harrison fue contactado inmediatamente. Su sorpresa parecía genuina cuando se enteró de la desaparición. Confirmó que había visto a Jennifer realizando sus actividades normales durante la noche, pero no había notado nada inusual en su comportamiento o demeanor. La administración del hospital, encabezada por William Carter, un hombre de 55 años que había dirigido la institución durante una década, contactó inmediatamente a las autoridades locales. El sheriff del condado envió al detective Thomas Bradley, un investigador experimentado de 48 años que había manejado casos complejos en el área rural durante más de 20 años. Bradley llegó al hospital a las 9 de la mañana y comenzó inmediatamente una investigación sistemática. Su primera observación fue la ausencia de signos de lucha o disturbio en cualquier parte del hospital. Las puertas de entrada principales tenían cerraduras automáticas que requerían tarjetas de acceso después de las 10 de la noche,
y los registros electrónicos mostraban que nadie había entrado o salido del edificio después de las 11:30 de la noche. Sin embargo, la investigación reveló un detalle perturbador. El sistema de cámaras de seguridad del hospital, que normalmente grababa todas las actividades en los pasillos principales y áreas comunes, había experimentado lo que William Carter describió como una falla técnica precisamente durante las horas críticas de la madrugada. Las grabaciones desde las 1:45 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana estaban completamente en blanco. La coincidencia era demasiado conveniente para ser ignorada. Bradley interrogó al técnico de mantenimiento del sistema de seguridad, David Thompson, un hombre de 35 años que también trabajaba como técnico en radiología. Thompson insistió en que no había recibido ningún reporte de problemas con las cámaras y que la falla había sido completamente inesperada. A medida que las horas pasaban sin rastro de Jennifer, la atmósfera en el hospital Cedar Valley se tornó tensa y sombría. Los rumores comenzaron a circular entre el personal, algunos especulaban sobre un secuestro, otros sobre un accidente, y los más susurrantes sugerían que Jennifer podría haber huido voluntariamente por razones personales desconocidas. Pero Bradley, con su experiencia en investigaciones criminales, sabía que las desapariciones en instituciones cerradas como hospitales rara vez eran accidentales. Su instinto le decía que Jennifer Walls no había abandonado voluntariamente su puesto esa noche, y que la respuesta a su paradero se encontraba en algún lugar dentro de las paredes del hospital Cedar Valley. Lo que el detective no podía imaginar en ese momento era que la verdad sobre el destino de Jennifer permanecería oculta durante los próximos 25 años, esperando ser descubierta por pura casualidad en circunstancias que nadie habría podido predecir. La investigación del detective Thomas Bradley se intensificó durante las semanas posteriores al desaparecimiento de Jennifer Walls. Lo que inicialmente parecía ser un caso de persona desaparecida se transformaba gradualmente en algo mucho más complejo y perturbador. Cada entrevista con el personal del hospital revelaba nuevas capas de información que, lejos de aclarar el misterio, lo profundizaban aún más. Sarah Mitchell, la enfermera jefe de 43 años que había trabajado con Jennifer durante los últimos 3 años, proporcionó los primeros indicios de que algo había estado perturbando a su colega en las semanas previas a su desaparición. Durante una entrevista exhaustiva en la sala de conferencias del hospital, Mitchell reveló que Jennifer había manifestado un comportamiento inusual durante octubre. Mitchell recordaba que Jennifer había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre procedimientos administrativos que normalmente no eran de su incumbencia. Había mostrado un interés particular en los registros de inventario de medicamentos, especialmente los narcóticos y sedantes controlados. En varias ocasiones, Jennifer había permanecido después de su turno para revisar archivos antiguos, una actividad que Mitchell había encontrado curiosa pero no alarmante en ese momento. El comportamiento de Jennifer durante sus últimas semanas de vida también había llamado la atención de otros miembros del personal. David Thompson, el técnico en radiología que también manejaba el mantenimiento del equipo de seguridad, recordaba haber encontrado a Jennifer en áreas del hospital donde normalmente no tenía razón para estar. En particular, la había visto cerca del área de almacenamiento de suministros médicos en el sótano en varias ocasiones durante las primeras horas de la madrugada. Thompson describía a Jennifer como visiblemente nerviosa durante estos encuentros. Cuando le preguntaba qué hacía en esas áreas, ella proporcionaba explicaciones vagas sobre verificar inventarios o buscar suministros específicos. Su comportamiento parecía evasivo, muy diferente de la Jennifer directa y confiada que todos conocían. La investigación de Bradley también reveló que Jennifer había estado manteniendo un diario personal en su apartamento. El pequeño cuaderno de espiral, encontrado sobre su mesa de noche, contenía anotaciones que resultaron ser extremadamente reveladoras. Las entradas de las últimas semanas de su vida mostraban un patrón de preocupación creciente sobre lo que ella describía como inconsistencias en los registros hospitalarios. Una entrada fechada el 28 de septiembre de 1995 decía simplemente: los números no cuadran. Morfina, oxicodona, fentanilo. Las cantidades solicitadas vs las administradas. Diferencia significativa. Otra entrada del 5 de octubre mencionaba: patrón se repite mensualmente. Siempre los mismos medicamentos. Siempre las mismas discrepancias. La entrada más perturbadora, fechada apenas 3 días antes de su desaparición, era aún más específica: debo documentar todo. Si algo me pasa, alguien debe saber la verdad. Los registros falsos están en el archivo principal. WC y MH deben estar involucrados. Bradley inmediatamente relacionó las iniciales WC con William Carter, el administrador del hospital, y MH con el Dr. Michael Harrison. Esta conexión transformó la investigación de una simple búsqueda de persona desaparecida en una investigación criminal potencial que involucraba posible malversación de medicamentos controlados. Cuando Bradley confrontó a William Carter sobre las sospechas documentadas en el diario de Jennifer,
La reacción del administrador fue defensiva y evasiva. Carter insistió en que todos los medicamentos controlados estaban debidamente contabilizados y que cualquier discrepancia menor podría explicarse por errores de transcripción o problemas de documentación rutinarios. Sin embargo, Carter no pudo proporcionar una explicación satisfactoria para la falla del sistema de seguridad durante las horas críticas de la desaparición de Jennifer. Su explicación de que las fallas técnicas ocasionales eran normales no convenció a Bradley, especialmente considerando la conveniencia del momento. El Dr. Michael Harrison también fue interrogado extensamente. Su testimonio era consistente pero curiosamente carente de detalles emocionales para alguien cuya colega había desaparecido misteriosamente. Harrison describía sus interacciones con Jennifer esa noche como completamente rutinarias, sin indicar preocupación por su bienestar o sorpresa por su desaparición. Durante la investigación, Bradley descubrió que Jennifer había solicitado acceso a archivos médicos históricos en los días previos a su desaparición. Los registros mostraban que había revisado expedientes de pacientes que se remontaban a 2 años atrás, concentrándose específicamente en casos que habían requerido administración de narcóticos fuertes. La bibliotecaria médica del hospital, una mujer mayor llamada Margaret Reynolds, recordaba que Jennifer había pasado varias horas durante su tiempo libre revisando estos archivos. Reynolds había notado que Jennifer tomaba notas detalladas y había fotocopiado varios documentos, aunque no podía recordar específicamente cuáles. Estas fotocopias nunca fueron encontradas entre las pertenencias de Jennifer, lo que sugería que ella había ocultado su investigación o que alguien había removido la evidencia después de su desaparición. Bradley también investigó la vida personal de Jennifer en busca de posibles motivos para una desaparición voluntaria. Sin embargo, todos los indicadores apuntaban a una mujer estable y satisfecha con su vida. Jennifer vivía sola en un apartamento modesto pero cómodo, mantenía una cuenta bancaria saludable, y había estado planeando unas vacaciones de Navidad con su hermana en California. Sus amigos y familiares describían a Jennifer como una persona responsable y confiable que nunca habría abandonado su trabajo sin explicación. Su hermana menor, Michelle, quien vivía en Los Ángeles, confirmó que Jennifer había llamado apenas una semana antes de su desaparición para finalizar planes para su visita navideña. A medida que la investigación avanzaba hacia el invierno de 1995, Bradley se encontraba con un caso que tenía todas las características de un crimen, pero sin evidencia física concreta, sin testigos y sin un cuerpo. Las únicas pistas eran las anotaciones crípticas en el diario de Jennifer y el testimonio fragmentario del personal del hospital. La búsqueda física por los terrenos del hospital y las áreas circundantes había sido exhaustiva pero infructuosa. Equipos de búsqueda habían peinado los bosques cercanos, dragado el pequeño lago a 2 millas del hospital, e inspeccionado cada edificio abandonado en un radio de 20 millas. Ninguna evidencia de Jennifer había sido encontrada. En enero de 1996, con las investigaciones estancadas y sin nuevas pistas, el caso comenzó a enfriarse. Bradley mantenía su convicción de que Jennifer había descubierto algo comprometedor en el hospital y que su desaparición estaba directamente relacionada con esa descubierta. Sin embargo, sin evidencia concreta, no podía proceder con acusaciones formales contra Carter o Harrison. El último registro oficial en el archivo del caso, fechado el 30 de enero de 1996, documentaba la decisión de reclasificar la investigación como un caso de persona desaparecida de baja prioridad, pendiente de nuevas evidencias o información. Lo que Bradley no sabía en ese momento era que la evidencia que buscaba estaba literalmente bajo sus pies, oculta en las profundidades del mismo hospital que había investigado tan meticulosamente, esperando ser descubierta 24 años después por circunstancias completamente imprevistas. Los años que siguieron al caso archivado de Jennifer Walls trajeron una quietud inquietante al hospital rural Cedar Valley. El archivo policial permanecía cerrado, clasificado como caso frío, mientras la vida en la pequeña comunidad de Montana parecía retomar su ritmo normal. Sin embargo, para quienes habían conocido a Jennifer y trabajado en el hospital durante aquellos días turbulentos, algo había cambiado para siempre en la atmósfera del lugar. El detective Thomas Bradley, ahora retirado desde 2010, nunca había podido olvidar completamente el caso que había definido los últimos años de su carrera. En su modesta casa en las afueras de Cedar Valley, mantenía una copia no oficial de todos los archivos relacionados con la desaparición de Jennifer. Durante las largas noches de invierno, revisaba una y otra vez las anotaciones del diario de Jennifer, convencido de que había pasado por alto algún detalle crucial. El personal del hospital también había experimentado cambios significativos durante esos años. El Dr. Michael Harrison había solicitado una transferencia en 1997, apenas 2 años después del incidente. Oficialmente, había aceptado una posición en un hospital más grande en Seattle, una oportunidad profesional que nadie había cuestionado. Sin embargo, su partida súbita había alimentado susurros entre el personal que conocía los detalles de la investigación. Sarah Michey,
La enfermera jefe que había proporcionado información valiosa durante la investigación inicial, había desarrollado lo que ella misma describía como una sensibilidad extraña hacia ciertas áreas del hospital. En múltiples ocasiones durante los años siguientes, había reportado sonidos inexplicables provenientes del área del sótano durante los turnos nocturnos. Describía ruidos como arañazos suaves en las paredes, pasos apagados, y ocasionalmente lo que parecían ser gemidos muy débiles. David Thompson, el técnico en radiología que también manejaba el mantenimiento de seguridad, había documentado varios incidentes similares. Los informes de mantenimiento de los años posteriores a 1995 contenían múltiples referencias a investigaciones de ruidos nocturnos en el sótano, aunque nunca se había encontrado una fuente identificable para estos sonidos. Thompson había teorizado que podrían ser causados por la expansión y contracción de las tuberías viejas o por pequeños animales que habían encontrado acceso al edificio. Sin embargo, los sonidos no eran el único fenómeno extraño reportado. Varios miembros del personal nocturno a lo largo de los años habían mencionado una sensación persistente de ser observados cuando trabajaban solos en ciertas secciones del hospital, particularmente cerca del área de almacenamiento de medicamentos en el sótano donde Jennifer había sido vista durante sus últimas semanas. La enfermera nocturna Elizabeth Torres, contratada en 1998, había reportado en varias ocasiones la sensación de una presencia en los pasillos durante sus rondas nocturnas. Describía momentos en los que giraba rápidamente, convencida de que alguien estaba detrás de ella, solo para encontrar los pasillos completamente vacíos. Aunque estos reportes eran tratados como producto del estrés y la soledad de los turnos nocturnos, la frecuencia de incidentes similares había creado una reputación inquietante para el hospital entre el personal. William Carter había continuado como administrador del hospital hasta su jubilación en 2001. Durante sus últimos años en el cargo, había implementado varios cambios administrativos, incluyendo un sistema de inventario de medicamentos más riguroso y la instalación de cámaras de seguridad adicionales en áreas que previamente no estaban monitoreadas. Estos cambios habían sido presentados como mejoras de seguridad rutinarias, aunque algunos empleados veteranos especulaban sobre motivaciones más profundas. Después de su jubilación, Carter se había mudado a Arizona, estableciéndose en una comunidad de retiro donde llevaba una vida tranquila y aparentemente sin complicaciones. Su partida había marcado el final de una era en el hospital Cedar Valley, pero también había eliminado a uno de los principales sujetos de interés en el caso de Jennifer Walls. En 2010, 20 años después de la desaparición, Bradley había decidido revistar el caso por cuenta propia. Su motivación había sido renovada por una visita inesperada de Sarah Michey, quien después de su propia jubilación, había sentido la necesidad de compartir información que había mantenido en silencio durante años. Michey había revelado a Bradley que durante los meses posteriores a la desaparición de Jennifer, había observado un patrón extraño en el comportamiento de William Carter y el Dr. Harrison. Ambos hombres habían mostrado un interés inusual en las actividades del personal nocturno, haciendo apariciones frecuentes durante horas en las que normalmente no estarían presentes en el hospital. Más significativamente, Michey había notado que Carter había realizado varios cambios estructurales menores en el sótano del hospital durante 1996. Estos cambios habían sido presentados como mejoras de almacenamiento, incluyendo la instalación de nuevas paredes divisorias y la reorganización de los espacios de almacenamiento. Carter había insistido en manejar personalmente estos proyectos, contratando trabajadores externos y supervisando cada aspecto del trabajo. La revelación de Michey había intrigado profundamente a Bradley, pero sin recursos oficiales para continuar la investigación, sus opciones eran limitadas. Había intentado acceder a los planos originales del hospital para compararlos con la configuración actual, pero los registros arquitectónicos se habían perdido o extraviado durante múltiples reorganizaciones administrativas. Durante su investigación personal, Bradley había descubierto otro detalle perturbador. Los registros hospitalarios de administración de medicamentos controlados desde 1996 en adelante mostraban un patrón mucho más consistente que los años anteriores. Las discrepancias que Jennifer había documentado en su diario habían desaparecido completamente después de su desaparición, sugiriendo que quienquiera que hubiera estado desviando medicamentos había cesado sus actividades o había mejorado sus métodos de ocultación. La investigación no oficial de Bradley también había revelado información sobre las finanzas personales de Carter y Harrison durante los años posteriores a 1995. Carter había realizado varias inversiones significativas en propiedades inmobiliarias durante 1996 y 1997, incluyendo la compra de una casa de vacaciones en Colorado y la adquisición de acciones en una empresa farmacéutica. Harrison, por su parte, había financiado la educación médica especializada de sus dos hijos sin recurrir a préstamos estudiantiles. Aunque estos gastos no eran necesariamente sospechosos para profesionales en sus posiciones, el momento de las inversiones había llamado la atención de Bradley. Sin embargo, sin evidencia concreta de actividad criminal,
no había base legal para proceder con investigaciones financieras formales. En 2015, el Hospital Cedar Valley había experimentado otro cambio significativo cuando la administración había decidido renovar completamente el sistema de información médica, digitalizando todos los registros históricos. Durante este proceso, varios archivos antiguos habían sido descubiertos en áreas de almacenamiento que no habían sido accedidas en años. Entre estos documentos se encontraban registros de inventario de medicamentos que se remontaban a la década de 1990. Un análisis cuidadoso de estos registros había confirmado las sospechas documentadas en el diario de Jennifer, mostrando discrepancias sistemáticas en las cantidades de narcóticos fuertes durante el periodo de 1993 a 1995. Sin embargo, para cuando estos documentos fueron redescubiertos, tanto Carter como Harrison habían estado fuera del área durante años, y el estatuto de limitaciones había expirado para muchos de los posibles delitos relacionados con el desvío de medicamentos. La nueva administración del hospital, bajo la dirección de la administradora Jessica Campbell desde 2018, había mostrado un compromiso renovado con la transparencia y la responsabilidad. Campbell había implementado sistemas de seguimiento de inventario más rigurosos y había establecido protocolos claros para reportar irregularidades. En 2019, Campbell había tomado una decisión que resultaría ser transformativa para el caso de Jennifer Walls. Reconociendo que las instalaciones del sótano del hospital estaban desactualizadas y mal utilizadas, había aprobado un proyecto de renovación completo para modernizar las áreas de almacenamiento y mejorar la eficiencia operacional. La propuesta de renovación incluía la demolición de varias paredes divisorias instaladas durante los años 1990, la instalación de nuevos sistemas de ventilación y la reorganización completa del espacio de almacenamiento. El proyecto había sido diseñado para maximizar la utilización del espacio disponible y cumplir con las regulaciones de seguridad más recientes. Los trabajos de renovación estaban programados para comenzar en marzo de 2020, con un cronograma de 6 meses para completar todas las mejoras. La empresa constructora seleccionada, dirigida por el contratista Robert Davis, tenía una reputación establecida en proyectos hospitalarios y había sido elegida por su experiencia en trabajos que requerían mínima interrupción de las operaciones médicas. Lo que nadie en la administración del hospital podía haber anticipado era que esta renovación rutinaria estaba a punto de revelar un secreto que había permanecido oculto durante 25 años, transformando para siempre la comprensión del destino de Jennifer Walls y exponiendo una verdad que algunos habían esperado que permaneciera enterrada para siempre. El sonido de los martillos neumáticos resonaba a través de los pasillos del Hospital Cedar Valley mientras los trabajadores de construcción comenzaban la renovación más ambiciosa en la historia de la institución. Robert Davis, un contratista experimentado de 52 años, había supervisado docenas de proyectos hospitalarios durante su carrera, pero ninguno había generado tanta expectación entre el personal como esta modernización del sótano. La administradora Jessica Campbell había invertido meses en la planificación de este proyecto, consultando con arquitectos, ingenieros y especialistas en instalaciones médicas para diseñar un espacio que maximizara la eficiencia mientras cumplía con todas las regulaciones contemporáneas. El presupuesto aprobado de $200,000 representaba la mayor inversión en infraestructura del hospital en más de una década. Los trabajos habían comenzado sin complicaciones durante las primeras 2 semanas. El equipo de Davis había removido equipos obsoletos, actualizado el sistema eléctrico y comenzado la demolición de las paredes divisorias que habían sido instaladas durante los años 1990. El proyecto avanzaba según el cronograma establecido, con mínima interrupción de las operaciones hospitalarias normales. Sin embargo, el 30 de marzo, durante la tercera semana de construcción, los trabajadores se encontraron con una anomalía inesperada. Mientras demolían una pared en el área de almacenamiento principal, descubrieron que la estructura no coincidía con los planos arquitectónicos disponibles. La pared en cuestión parecía haber sido agregada después de la construcción original del edificio, creando un espacio cerrado que no aparecía en ningún documento oficial. Davis había enfrentado situaciones similares en proyectos anteriores donde modificaciones no documentadas complicaban los trabajos de renovación. Su procedimiento estándar era documentar cuidadosamente cualquier discrepancia antes de proceder con la demolición. Utilizando un detector de metales y un taladro exploratorio, su equipo había confirmado que el espacio detrás de la pared estaba vacío. La decisión de proceder con la demolición había sido tomada después de consultar con Campbell y obtener aprobación de los ingenieros del proyecto. El espacio oculto representaba aproximadamente 40 metros cuadrados de área utilizable que podrían incorporarse al diseño de renovación, aumentando significativamente la eficiencia del almacenamiento. El 2 de abril de 2020, los trabajadores habían comenzado la demolición sistemática de la pared anómala. Los primeros golpes de martillo habían revelado una construcción de tablaroca estándar sobre una estructura de madera que claramente había sido instalada años después de la construcción original. El trabajo había avanzado sin incidentes durante la mañana,
con los trabajadores removiendo secciones de la pared en preparación para la instalación de nuevas estructuras de soporte. Fue aproximadamente a las 2 de la tarde cuando el trabajador principal, Christopher Lee, había hecho el primer descubrimiento inquietante. Al remover una sección grande de tablaroca, había encontrado lo que inicialmente pensó que era material de aislamiento deteriorado. Sin embargo, un examen más cercano había revelado que se trataba de tela, específicamente lo que parecía ser un uniforme médico de color blanco azulado. Lee había detenido inmediatamente los trabajos y había notificado a Davis sobre el hallazgo. Davis, reconociendo la posible importancia del descubrimiento, había ordenado que todos los trabajadores se alejaran del área y había contactado personalmente a Campbell para informar sobre la situación. Campbell había arribado al sótano acompañada por el doctor Anthony Rodríguez, el médico jefe del hospital, y juntos habían examinado el material encontrado. La tela estaba parcialmente desintegrada debido a años de humedad, pero era claramente identificable como un uniforme de enfermera. Más perturbadoramente, adherido a la tela había lo que parecían ser fragmentos de una tarjeta de identificación hospitalaria. Utilizando una linterna, Campbell había logrado descifrar parcialmente el texto en la tarjeta dañada. Aunque la mayoría de la información era ilegible, el nombre Jennifer era claramente visible, junto con lo que parecía ser el logo del Hospital Cedar Valley de mediados de los años 1990. La realización del significado de este hallazgo había golpeado a Campbell como un rayo. Inmediatamente había recordado las historias que había escuchado sobre la enfermera que había desaparecido misteriosamente durante los años 1990, aunque los detalles específicos del caso no habían sido parte de su orientación administrativa cuando asumió su posición. Davis había recomendado contactar inmediatamente a las autoridades antes de proceder con cualquier excavación adicional. Campbell había estado de acuerdo, y a las 3 de la tarde había realizado una llamada al departamento de policía local para reportar el descubrimiento de posible evidencia relacionada con un caso histórico de persona desaparecida. El detective Anthony Rodríguez, sin relación familiar con el doctor Rodríguez del hospital, había sido asignado al caso. Rodríguez era un investigador experimentado de 45 años que había manejado varios casos de personas desaparecidas durante su carrera, aunque nunca había trabajado en un caso con implicaciones históricas tan significativas. Rodríguez había arribado al hospital acompañado por un equipo de técnicos forenses a las 5 de la tarde. Su primera acción había sido establecer un perímetro de seguridad alrededor del área de descubrimiento y documentar fotográficamente la escena antes de proceder con cualquier excavación adicional. La investigación forense inicial había confirmado que el espacio detrás de la pared había sido diseñado como una habitación pequeña, de aproximadamente 2 metros por 3 metros. La construcción era rudimentaria pero efectiva, con paredes de tablaroca instaladas sobre una estructura de madera que había sido anclada al piso y techo de concreto del sótano. Más perturbadoramente, el análisis preliminar había revelado evidencia de que alguien había estado confinado en este espacio durante un periodo prolongado. Los técnicos forenses habían encontrado marcas de arañazos en las paredes interiores, restos de comida deteriorada, y lo que parecían ser recipientes improvisados para necesidades básicas. La habitación también contenía varios documentos que, aunque dañados por la humedad y el tiempo, eran parcialmente legibles. Estos documentos incluían fotocopias de registros médicos hospitalarios, anotaciones manuscritas sobre discrepancias en inventarios de medicamentos, y lo que parecía ser correspondencia personal dirigida a autoridades que nunca había sido enviada. Rodríguez había ordenado que todo el material encontrado en la habitación fuera cuidadosamente catalogado y enviado al laboratorio forense estatal para análisis detallado. El proceso de documentación había requerido más de 6 horas, extendiéndose hasta altas horas de la noche. Durante la investigación inicial, Campbell había proporcionado a Rodríguez todos los archivos administrativos disponibles relacionados con el personal del hospital durante los años 1990. Estos archivos habían confirmado que Jennifer Walls había sido empleada como enfermera desde 1990 hasta su desaparición en octubre de 1995. La comparación de la tarjeta de identificación encontrada en la habitación con registros de personal había confirmado de manera definitiva que pertenecía a Jennifer Walls. Esta confirmación había transformado oficialmente la investigación de un hallazgo arqueológico inusual a la reapertura formal de un caso de homicidio de 25 años. Rodríguez había contactado inmediatamente al detective Thomas Bradley, aunque retirado, para obtener información sobre la investigación original. Bradley, ahora de 73 años, había conservado copias no oficiales de todos los archivos del caso y había expresado su voluntad de cooperar completamente con la nueva investigación. La reunión entre Rodríguez y Bradley había tenido lugar el 4 de abril en la estación de policía local. Bradley había proporcionado copias de todos sus archivos, incluyendo fotografías de la escena original, transcripciones de entrevistas, y copias del diario personal de Jennifer que había sido encontrado en su apartamento en 1995.
La información proporcionada por Bradley había revelado que las sospechas documentadas en el diario de Jennifer sobre desvío de medicamentos controlados habían sido corroboradas por el hallazgo de los documentos en la habitación sellada. Los registros encontrados proporcionaban evidencia detallada de un esquema sistemático de robo de narcóticos que había estado operando durante años. Más significativamente, los documentos incluían nombres específicos de individuos involucrados en el esquema, incluyendo referencias claras a William Carter, el administrador del hospital, y al Dr. Michael Harrison. Jennifer había documentado no solo las discrepancias en los inventarios, sino también las metodologías utilizadas para ocultar los robos y los procedimientos utilizados para falsificar registros médicos. La evidencia forense de la habitación también había revelado indicaciones de que Jennifer había sido mantenida viva en el confinamiento durante un periodo de tiempo antes de su muerte. Esta revelación había transformado el caso de una posible desaparición voluntaria o accidente a un caso claro de secuestro y homicidio con premeditación. Rodríguez había inmediatamente iniciado el proceso de localizar a William Carter y Michael Harrison para interrogatorio. Sus investigaciones preliminares habían revelado que Carter, ahora de 78 años, residía en una instalación de cuidado asistido en Phoenix, Arizona, mientras que Harrison, de 67 años, mantenía una práctica médica privada en Portland, Oregón. El hallazgo en el hospital Cedar Valley había comenzado a generar atención mediática, especialmente después de que la noticia del descubrimiento había llegado a los medios locales. La historia de una enfermera desaparecida cuyo destino había sido revelado 25 años después había capturado la imaginación del público y había generado renovado interés en casos fríos similares. Sin embargo, Rodríguez sabía que la atención mediática era solo el comienzo. La evidencia encontrada en la habitación sellada proporcionaba una base sólida para proceder con acusaciones criminales, pero el paso del tiempo había complicado significativamente los aspectos legales del caso. La edad avanzada de los sospechosos principales y la degradación de evidencia física presentaban desafíos únicos que requerirían navegación cuidadosa a través del sistema judicial. Lo que Rodríguez no había anticipado era que la presión de la nueva investigación sería suficiente para quebrar décadas de silencio cuidadosamente mantenido, y que la verdad completa sobre los últimos días de Jennifer Walls estaba a punto de emerger de maneras que nadie habría podido predecir. La presión de una investigación renovada con evidencia física contundente comenzó a producir resultados más rápido de lo que el detective Anthony Rodríguez había anticipado. El análisis forense de la habitación sellada había revelado detalles que transformaron completamente la comprensión del caso de Jennifer Walls, proporcionando no solo evidencia de su destino final, sino también una ventana inquietante hacia los eventos que habían precedido su muerte. Los laboratorios forenses estatales habían trabajado con urgencia inusual en el análisis de los materiales encontrados. Los documentos recuperados de la habitación, aunque dañados por 25 años de humedad y deterioro, contenían información suficientemente legible para reconstruir los descubrimientos que Jennifer había realizado sobre el esquema de desvío de medicamentos en el hospital Cedar Valley. Los registros detallados que Jennifer había copiado y ocultado revelaban un patrón sistemático de robo que se extendía desde 1993 hasta 1995. Las cantidades involucradas eran significativamente mayores de lo que Bradley había estimado durante su investigación original. Los documentos mostraban que durante esos 2 años, más de 500 dosis de morfina, 300 de oxicodona, y cantidades menores de otros narcóticos controlados habían sido sistemáticamente desviados de los inventarios hospitalarios. El método utilizado para ocultar los robos había sido sofisticado y requería acceso tanto a registros administrativos como a prescripciones médicas. Los falsificadores habían creado pacientes ficticios con historiales médicos complejos que justificaran la prescripción de grandes cantidades de narcóticos. Estos pacientes fantasma habían sido dados de alta rápidamente, llevándose consigo las prescripciones que luego eran utilizadas para justificar la dispensación de medicamentos que nunca llegaban a pacientes reales. Más perturbadoramente, el análisis había revelado que Jennifer había documentado no solo las discrepancias numéricas, sino también las fechas específicas y los métodos utilizados para cada transacción fraudulenta. Sus anotaciones mostraban un conocimiento detallado del esquema que solo podría haberse obtenido mediante observación directa o acceso a registros confidenciales. La evidencia forense de la habitación también había proporcionado información sobre las condiciones en las que Jennifer había sido mantenida durante su confinamiento. Los análisis de muestras de suelo habían revelado restos orgánicos que confirmaban que ella había estado viva en el espacio durante un periodo estimado de entre 5 y 10 días después de su desaparición inicial. Los arañazos en las paredes de la habitación mostraban patrones que sugerían intentos desesperados de escape. Los análisis químicos habían detectado rastros de sangre en las uñas humanas encontradas incrustadas en las marcas de arañazos, confirmando que Jennifer había luchado físicamente contra su confinamiento hasta sus últimos días. Rodríguez había utilizado esta evidencia forense como base para obtener órdenes de arresto tanto para William Carter como para el Dr. Michael Harrison. Sin embargo,
La ejecución de estas órdenes había revelado complicaciones inesperadas que añadieron nuevas dimensiones trágicas al caso. William Carter había sido localizado en la residencia de cuidado asistido Sunset Manor en Phoenix, Arizona, donde había residido desde 2018 debido a complicaciones médicas relacionadas con diabetes avanzada y deterioro cognitivo. Su estado de salud había complicado significativamente los procedimientos legales, ya que los médicos que atendían a Carter habían certificado que su capacidad mental estaba severamente comprometida. Los intentos iniciales de interrogar a Carter habían producido respuestas incoherentes y fragmentarias que sugerían que su memoria a largo plazo estaba significativamente afectada. Sin embargo, durante momentos de lucidez ocasionales, Carter había hecho referencias a eventos que parecían relacionarse directamente con el caso de Jennifer Walls. En una sesión de interrogatorio particularmente reveladora el 25 de abril, Carter había mencionado espontáneamente la necesidad de verificar que la pared del sótano permaneciera intacta. Su referencia específica a una pared en el sótano del hospital había sido documentada cuidadosamente por Rodríguez, aunque el contexto completo de la declaración había permanecido confuso debido al estado mental deteriorado de Carter. El Dr. Michael Harrison había presentado un conjunto completamente diferente de desafíos para la investigación. A diferencia de Carter, Harrison había mantenido todas sus facultades mentales y había respondido a la investigación renovada con una estrategia legal agresiva. Inmediatamente después de ser contactado por las autoridades de Montana, Harrison había contratado a un equipo de abogados especialistas en defensa criminal y había cesado toda comunicación directa con los investigadores. Sin embargo, la presión legal había comenzado a producir fisuras en la fachada de profesionalismo médico que Harrison había mantenido durante 25 años. Los investigadores financieros habían descubierto patrones de gastos durante 1996 y 1997 que eran inconsistentes con los ingresos declarados de Harrison como médico rural. Los registros bancarios habían revelado depósitos en efectivo significativos durante los meses posteriores a la desaparición de Jennifer, incluyendo una transacción de $50,000 en enero de 1996 que Harrison había reportado como pago de consultoría médica. Sin embargo, no había documentación que respaldara la existencia de tal consultoría, y el timín de la transacción había llamado inmediatamente la atención de los investigadores. Más significativamente, la investigación había descubierto evidencia de comunicaciones entre Carter y Harrison que se extendían hasta años después de que Harrison había dejado oficialmente el hospital Cedar Valley. Registros telefónicos históricos habían mostrado llamadas regulares entre los dos hombres hasta 2001, mucho tiempo después de que cualquier relación profesional legítima habría justificado tal contacto. El 15 de mayo, la investigación había dado un giro decisivo cuando los abogados de Harrison habían contactado a Rodríguez con una propuesta inesperada. Harrison había expresado su voluntad de cooperar con la investigación a cambio de consideración en los cargos penales que enfrentaba. Esta oferta había representado la primera grieta significativa en la pared de silencio que había protegido los secretos del caso durante 25 años. Las negociaciones para el acuerdo de cooperación habían sido complejas y habían requerido la participación del fiscal del distrito, el fiscal general del estado, y representantes del sistema de justicia federal debido a las implicaciones de tráfico de drogas controladas. El proceso había consumido 3 semanas de discusiones legales intensas antes de llegar a términos aceptables para todas las partes. Durante este periodo, Rodríguez había continuado desarrollando evidencia independiente que fortaleciera el caso contra ambos sospechosos. La investigación había expandido para incluir análisis de registros médicos de otros hospitales donde Harrison había trabajado después de 1997, revelando patrones similares de discrepancias en inventarios de medicamentos controlados. Los investigadores también habían localizado a varios empleados del hospital Cedar Valley que habían trabajado durante los años 1990 y que anteriormente no habían sido entrevistados. Estos testimonios habían proporcionado nuevos detalles sobre el comportamiento de Carter y Harrison durante las semanas posteriores a la desaparición de Jennifer. Sarah Michey, la enfermera jefe retirada que había proporcionado información valiosa durante la investigación original, había recordado conversaciones adicionales con Jennifer que no había mencionado durante sus entrevistas de 1995. Michey había revelado que Jennifer había expresado preocupación específica sobre su seguridad personal durante sus últimas semanas de vida, mencionando que había comenzado a sospechar que alguien estaba monitoreando sus actividades en el hospital. David Thompson, el técnico en radiología y mantenimiento, había proporcionado información aún más perturbadora. Thompson había recordado que Carter le había solicitado específicamente que evitara el área de almacenamiento del sótano durante las últimas semanas de octubre de 1995, citando trabajos de mantenimiento que requerían acceso restringido. Thompson había encontrado esta solicitud extraña en ese momento, ya que no había registros de trabajos de mantenimiento programados en esa área. Más significativamente, Thompson había revelado que había observado a Carter y Harrison trabajando juntos en el sótano durante horas no laborales en varias ocasiones durante noviembre y diciembre de 1995.
Los dos hombres habían estado transportando materiales de construcción y habían solicitado específicamente que Thompson evitara documentar sus actividades en los registros de mantenimiento del hospital. El análisis de registros de compras del hospital durante ese periodo había confirmado la adquisición de materiales de construcción, incluyendo tabla roca, madera y herramientas, que no habían sido asignados a ningún proyecto de mantenimiento oficial. Estas compras habían sido autorizadas directamente por Carter y pagadas desde fondos discrecionales administrativos que no requerían aprobación adicional. La acumulación de evidencia circunstancial y física había creado un caso formidable contra ambos sospechosos, pero Rodríguez sabía que la confesión de Harrison sería crucial para proporcionar los detalles específicos de cómo y por qué Jennifer Walls había sido asesinada. La información que Harrison estaba preparado para revelar prometía finalmente responder las preguntas que habían perseguido a la familia de Jennifer, a la comunidad de Cedar Valley y al detective Bradley durante un cuarto de siglo. Lo que Rodríguez no había anticipado era que la verdad completa sobre los últimos días de Jennifer Walls sería aún más perturbadora de lo que cualquier investigación había sugerido, revelando no solo un crimen de oportunidad, sino una conspiración calculada que había resultado en el asesinato de una joven enfermera que había tenido el coraje moral de desafiar la corrupción que había descubierto. El 20 de junio de 2020, en una sala de conferencias de la Fiscalía del Condado, el Dr. Michael Harrison finalmente rompió 25 años de silencio. Acompañado por sus abogados y bajo los términos de un acuerdo de cooperación cuidadosamente negociado, Harrison proporcionó el testimonio que revelaría la verdad completa sobre los eventos que habían llevado a la muerte de Jennifer Walls. La confesión de Harrison duró más de 6 horas y fue grabada en su totalidad. Su relato comenzó con la confirmación de que él y William Carter habían estado operando un esquema sistemático de desvío de medicamentos controlados desde 1993. Harrison admitió que su motivación inicial había sido financiera, impulsado por deudas de juego que había acumulado durante sus años de residencia médica. Carter había sido reclutado para el esquema debido a su posición administrativa, que le proporcionaba acceso tanto a registros de inventario como a sistemas de pedidos de medicamentos. La participación de Carter había sido motivada por problemas financieros relacionados con su divorcio y las obligaciones de manutención subsiguientes. Los dos hombres habían desarrollado un sistema que les permitía desviar medicamentos valorados en aproximadamente $10,000 mensuales durante el periodo de mayor actividad. Harrison reveló que Jennifer Walls había comenzado a sospechar del esquema durante el verano de 1995, cuando había notado discrepancias en los inventarios de medicamentos durante sus turnos nocturnos. Su investigación personal había sido más exhaustiva de lo que Carter y Harrison habían inicialmente comprendido, y para octubre de 1995, ella había acumulado evidencia suficiente para exponer completamente sus actividades criminales. La noche del 13 de octubre de 1995, Jennifer había confrontado a Harrison durante su turno, informándole que había descubierto evidencia del esquema de medicamentos y que tenía intención de reportar sus hallazgos a las autoridades. Harrison había intentado persuadirla de que las discrepancias eran errores administrativos menores, pero Jennifer había sido inflexible en su determinación de exponer lo que había descubierto. Enfrentando la perspectiva de arrestos criminales y la destrucción de sus carreras profesionales, Harrison y Carter habían tomado la decisión desesperada de confinar a Jennifer hasta que pudieran desarrollar una estrategia para manejar la situación. Su plan inicial había sido mantenerla secuestrada temporalmente mientras buscaban una solución que preservara sus libertades y reputaciones. La habitación en el sótano había sido construida rápidamente utilizando materiales de construcción que Carter había ordenado bajo pretextos falsos de mejoras de mantenimiento. El espacio había sido diseñado como confinamiento temporal, con la intención de liberar a Jennifer una vez que hubieran desarrollado un plan para desacreditar sus alegaciones o persuadirla de permanecer silenciosa. Harrison admitió que durante los primeros días del confinamiento, tanto como Carter habían visitado regularmente la habitación para proporcionar comida y agua a Jennifer, mientras intentaban negociar términos para su liberación. Jennifer había rechazado consistentemente cualquier compromiso, insistiendo en que su obligación moral era exponer la corrupción que había descubierto. La situación había comenzado a deteriorarse rápidamente cuando Jennifer había desarrollado una infección respiratoria grave durante su quinta noche de confinamiento. Las condiciones húmedas y mal ventiladas de la habitación del sótano, combinadas con el estrés del secuestro, habían comprometido severamente su sistema inmunológico. Harrison, confrontando una emergencia médica que no podía tratar sin exponer el secuestro, había encontrarse en una situación imposible. Proporcionar atención médica adecuada habría requerido transportar a Jennifer a instalaciones médicas donde su condición habría generado preguntas que no podrían haber sido respondidas sin revelar el secuestro. La decisión de permitir que la condición de Jennifer se deteriorara sin tratamiento había sido tomada por Carter, según el testimonio de Harrison. Carter había argumentado que cualquier intento de proporcionar atención médica resultaría en la exposición del esquema de medicamentos y del secuestro, llevando inevitablemente a cargos criminales graves para ambos.
Jennifer Walls había muerto en la madrugada del 19 de octubre de 1995, 6 días después de su secuestro inicial. Harrison admitió que había estado presente cuando ella había perdido la conciencia por última vez, pero había afirmado que tanto como Carter habían sido superados por la situación y no habían sabido cómo proceder. La disposición del cuerpo de Jennifer había presentado otro conjunto de desafíos logísticos que había requerido planificación cuidadosa. Carter había sugerido que el cuerpo fuera removido del hospital y enterrado en una ubicación remota, pero Harrison había argumentado que el transporte presentaba riesgos demasiado grandes de detección. La decisión final había sido sellar permanentemente la habitación del sótano con el cuerpo de Jennifer adentro. Durante las semanas siguientes, Carter había supervisado personalmente la instalación de paredes adicionales que disimularan completamente la existencia del espacio oculto. Los trabajos habían sido presentados como mejoras de eficiencia para el almacenamiento del sótano. Harrison reveló que durante los meses posteriores a la muerte de Jennifer, tanto él como Carter habían cesado inmediatamente todas las actividades relacionadas con el desvío de medicamentos. El esquema criminal había sido completamente abandonado debido al temor de atraer atención adicional que pudiera llevar al descubrimiento de lo que habían hecho. La confesión también explicaba la falla conveniente del sistema de cámaras de seguridad durante la noche de la desaparición de Jennifer. Harrison admitió que Carter había desactivado deliberadamente las cámaras durante las horas críticas para evitar que el secuestro fuera documentado en video. La explicación de falla técnica había sido una fabricación completa. Los años posteriores habían sido marcados por paranoia constante para ambos hombres. Harrison había solicitado su transferencia a Seattle en 1997 principalmente debido al estrés de trabajar en el mismo edificio donde habían cometido sus crímenes. Carter había implementado los cambios estructurales adicionales en el sótano durante los años posteriores como precaución adicional contra el descubrimiento accidental. La confesión de Harrison había proporcionado detalles suficientes para que los investigadores localizaran los restos de Jennifer Walls. Sus indicaciones habían dirigido los equipos forenses a una sección específica del sótano del hospital donde, detrás de las paredes instaladas en 1995, fueron encontrados los restos esqueléticos de Jennifer junto con objetos personales que confirmaron definitivamente su identidad. La familia de Jennifer Walls, encabezada por su hermana Michelle que había viajado desde Los Ángeles, finalmente había recibido el cierre que habían buscado durante 25 años. Los restos de Jennifer fueron entregados a la familia para sepultura apropiada en el cementerio de Cedar Valley, donde una ceremonia conmemorativa atrajo a cientos de miembros de la comunidad que habían conocido y respetado a la joven enfermera. El proceso legal que siguió había sido complicado por la edad avanzada y el estado de salud deteriorado de William Carter. Los médicos habían determinado que Carter era incompetente para enfrentar juicio debido a demencia avanzada, resultando en su confinamiento en una instalación médica segura donde había fallecido en agosto de 2021 sin haber enfrentado formalmente los cargos criminales en su contra. El Dr. Michael Harrison había enfrentado cargos de secuestro con resultado de muerte, conspiración, obstrucción de la justicia y tráfico de sustancias controladas. Su acuerdo de cooperación había resultado en una sentencia reducida de 25 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una resolución que había proporcionado alguna medida de justicia para la familia de Jennifer. Durante su sentencia en septiembre de 2021, Harrison había expresado remordimiento por sus acciones y había reconocido que sus decisiones habían destruido no solo su propia vida, sino también las vidas de Jennifer Walls y su familia. Su declaración había sido recibida con escepticismo por muchos observadores que cuestionaron la sinceridad de su arrepentimiento después de 25 años de silencio. El Hospital Cedar Valley había implementado nuevas políticas y procedimientos para prevenir la repetición de los eventos que habían llevado a la muerte de Jennifer Walls. La administración había establecido sistemas de monitoreo independientes para inventarios de medicamentos y había creado canales seguros para que los empleados reporten sospechas de actividad criminal sin temor a represalias. La historia de Jennifer Walls había resonado más allá de la pequeña comunidad de Cedar Valley, sirviendo como recordatorio de la importancia del coraje moral y la integridad profesional en entornos médicos. Su investigación valiente de irregularidades sospechosas, aunque había resultado en su muerte trágica, había sido finalmente vindicada y había llevado a la justicia para quienes habían abusado de sus posiciones de confianza. El caso había demostrado que la verdad, aunque enterrada durante décadas, eventualmente emerge cuando la justicia y la determinación se combinan. Para la familia de Jennifer Walls, la comunidad de Cedar Valley, y los profesionales médicos en todas partes, la resolución del caso había proporcionado tanto cierre como una lección duradera sobre el precio del silencio ante la corrupción y la importancia de proteger a quienes tienen el coraje de hablar en defensa de lo que es correcto.